el motor de nuevo, motor CC. Serie. Después de todo lo que dijimos, nosotros vamos a tener en el motor nuestra armadura siempre, en todos los motores. Acá se produce la fuerza contraelectromotriz. Acá tenemos el bobinado serie, pero miren cómo lo voy a dibujar ahora. Porque como a mí me dan el valor de la resistencia serie, que esta resistencia serie no nos olvidemos que es la armadura, que es el inducido. El inducido. Y como es un motor serie, vamos a conectar el campo. Y voy a tener la resistencia de campo. Y bueno, ¿qué dijimos? Dije de que yo tengo, vamos al caso del estator. Vamos al caso del estator. De un estator con un imán permanente. Y acá tengo, esto lo tienen bien explicado en el video. Y acá tienen la bobina que yo la alimento. Esto es imán permanente. Automáticamente con el imán permanente aparece un campo. Las líneas de fuerza van norte-sur. Cuando yo conecto esta batería, va a circular corriente por la bobina, se va a originar un campo. Y esta bobina va a tender a moverse. Y al moverse va a aparecer la fuerza contraelectromotriz. O sea, que cuando la velocidad es 0, esto vale 0. ¿Y qué significa que esto vale 0? Significa que calculamos de nuevo la corriente y esta es la tensión de alimentación. Y la tensión, miren, vamos a dibujar acá la tensión de alimentación. Y acá abajo voy a poner velocidad. A ver, ¿qué pasa si yo acá grafico tensión de alimentación frente a velocidad? Es corriente continua, ¿no? Esto es corriente continua. O sea que yo le estoy mandando un valor de tensión y un valor de tensión constante en voltios. Vamos a suponer que el valor que les doy es este. Es este que está acá, que es U. Muy bien. Este es el valor de la tensión. Ahora, si yo, paralelo a esto, a este eje, porque yo quiero ver en el momento que la velocidad es 0, y conecto, ¿qué pasa con la corriente? Entonces pongo un eje paralelo al de la tensión para ver qué pasa con la corriente cuando la velocidad es 0. La corriente tiene el valor máximo. Cuando la velocidad es 0,
el motor está parado, E' 0 voltios, y la corriente va a ser la tensión de alimentación U menos E' sobre R serie más R de campo. Como vimos, si esto es 0 voltios, U, o sea que esta corriente va a tener este valor máximo. Justo en ese momento, cuando la velocidad es 0, va a tener un valor máximo que puede ser por acá. O sea, este valor va a ser U sobre RS más RE. Pero ¿qué pasa con este valor máximo? ¿Qué pasa con este valor máximo de la corriente a medida que el motor empieza a circular? Porque acá se da en este momento justo, cuando el motor está quieto. La fuerza contraelectromotriz es 0, pero cuando empieza a girar, ¿qué hace la fuerza contraelectromotriz? La fuerza contraelectromotriz empieza a subir. Y si sube la fuerza contraelectromotriz, ¿qué pasa con la corriente? Va a ir bajando. Va a ir bajando. O sea que un motor serie tiene ese inconveniente, que yo acá tengo que poner algún dispositivo para el arranque. ¿Puedo borrar un momentito acá? Voy a borrar. Ah, copiaste, Néstor, ¿lo viste? Uy, perdón. Bueno, igual lo estoy grabando. Vale. Sí, eso está bueno, que se graben las clases así, por lo menos para el que no se puede conectar, La puede ver. las vea después. Bueno, miren. ¿Y qué es lo que hago? Tengo la bobina serie. Que es la armadura. Voy a ser coherente en el dibujo. La resistencia del campo, de la bobina de campo. ¿Qué es lo que se pone acá? Se pone sencillamente una resistencia, un reóstato de arranque. Acá dibujo la armadura, esto digo que es la fuerza contraelectromotriz, y en lugar de poner directamente a la tensión, le ponemos un reóstato de arranque. Esto que va a estar acá va a ser un reóstato de arranque. Una resistencia variable. Una resistencia variable. ¿Qué voy a hacer? Voy a limitar la corriente. En lugar de, si acá tengo 200 voltios, gracias a la caída que se va a producir acá, voy a limitar la corriente. Pero eso es solamente en el momento, es para el momento que esto está detenido. Una vez que empieza a funcionar, desplazo el reóstato hasta el extremo, que sería el extremo del reóstato, y le aplico directamente los 200 voltios. Esto es lo importante en el motor de corriente continua serie. Y voy a volver a hacer el gráfico. Voy a volver a hacer este gráfico. O sea que el inconveniente de este motor es que en el momento en que está parado tiene mucha corriente. Exacto. Tiene mucha corriente.
Entonces, si yo quiero graficar velocidad y acá quiero marcar la tensión va a ser una línea. En el momento del arranque, E', 0 voltio, velocidad 0, vamos a poner RPM, cálculo de la corriente en el arranque. Bueno, vamos a poner acá qué es lo que tenemos. Sí, siempre marquemos acá que entra la corriente. ¿Se acuerdan? Entra por positivo, sale por negativo. Esta es la tensión de entrada. Este es positivo y este es negativo. Esta es la U de entrada. Es esta U. Entonces, esta fuerza contra electromotriz le tengo que dar un sentido. El sentido va a ser opuesto a este, siempre, en todo motor. Este va a ser el sentido que va a tener. Entonces, para calcular esta corriente en el arranque, justo en el arranque, miren lo que les digo, I de arranque, y la corriente de arranque va a ser U dividido R serie más R de campo. Vamos a suponer que la I de arranque está acá. Pero ¿qué pasa? Esto se empieza a mover. Si esto se empieza a mover, empieza a subir la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, la fuerza contra electromotriz comienza a subir. Acá justo en el arranque, velocidad 0, y hace esto, la fuerza contra electromotriz, va subiendo. No es lineal, pero bueno, va subiendo. No sé, más o menos, así. Esto es lo que va haciendo la fuerza contra electromotriz con la velocidad. Y al mismo tiempo, disculpen que usé el verde acá, pero no puedo usar el verde. Se va a confundir con la corriente de arranque. La fuerza contra electromotriz comienza a subir. No es lineal, y esto es E', fuerza contra electromotriz. Pero al mismo tiempo que la fuerza contra la electromotriz empieza a subir, si nosotros vamos a esta expresión, ¿cómo sería la corriente después del arranque? Y bueno, vamos a ver. La corriente después. ¿Ustedes escuchan algo de fondo? Sí, un par de gatos que están jugando. Sí, tengo un gato y tengo una gata. El gato, los dos están castrados, ¿no? Pero el gato, viste, quiere hacer vigas con la gata. Y la gata no quiere saber nada, entonces se originan estas peleas que termina siempre ganando la gata. Son las peleas de cuarentena. Las peleas de cuarentena, exactamente. Bueno, la corriente después del arranque, I
va a ser la tensión menos la fuerza contra electromotriz inducida dividido la resistencia serie más la resistencia de campo. ¿Y qué va a pasar esto? Esto va a ir subiendo. Esto siempre es constante. Esto va a ir subiendo. Este valor que está acá se va a aproximar mucho a este valor. Este valor se va a aproximar a este. Entonces la corriente ¿qué va a hacer? A medida que esto va a ir aumentando, la corriente que tenemos acá va a empezar a bajar. O yo lo dibujo así, no sé si hay un punto de cruce. No sé si hay un punto de cruce. Acá vamos a hacer algo más potable, me parece. Que sería dibujarlo de esta manera. Así. ¿No? Como que se llega a un punto, un equilibrio. Esto. ¿No se llegan a cruzar? Tendría que verlo. Podría llegar a ser que se cruce, sí. Podría llegar a ser que haya un punto de cruce. Sí, sí. Podría ser. Habría que hacer un par de cuentas con algún ejercicio. Pero bueno, miren, acá tenemos características. Tensión de alimentación con la velocidad constante, la corriente en el arranque con la velocidad, cuando la velocidad es 0 es máxima, a medida que aumenta la velocidad disminuye la corriente, y la fuerza electromotriz inducida con la velocidad va aumentando. Va aumentando. O sea que esta corriente que está acá, de que era una corriente importante, que es la que pasa porque acá está el secreto, entre un motor serie y un motor paralelo. Esta corriente que circula acá por el campo, va a ir bajando, cosa que en un motor en paralelo no pasaría eso. En un motor en paralelo no pasa. Entonces, por ejemplo, en este motor que tenemos acá, ¿puedo borrar ahora un momento para hacer algo de balances de potencias? Ustedes me dicen si puedo borrar. Néstor, si se puede borrar. Sí, dice que sí. Ok. Bueno, no sé lo que pasa. Ahí está. Néstor a todos, sí, sí. Perfecto. Entonces borro. Y nosotros tenemos en una máquina potencia absorbida por la máquina. Potencia absorbida por la máquina. ¿Esto cómo la interpretan esta? ¿Qué es la potencia que toma la máquina de dónde? Entrega la alimentación. Claro, de la red. En la máquina que tenemos resistencias. Al tener resistencias, ¿qué tenemos? Pérdidas. Tengo pérdidas por calor en el cobre, en la armadura. Tengo pérdidas en el cobre en la bobina del campo. La máquina toma temperatura. Pérdidas en el hierro. Pérdidas en el hierro. Tenemos pérdidas mecánicas. Las pérdidas mecánicas, ¿dónde las tengo?
pérdidas mecánicas las tengo en el eje, rozamientos, distintos dispositivos, fricción. Y después recién tengo la potencia útil. Entonces podríamos poner que la potencia absorbida, y esto vale para todo tipo de máquina, sería las pérdidas, la suma de las pérdidas, más la potencia útil. ¿Y una máquina cómo se define? Una máquina se define con su rendimiento. ¿Y el rendimiento qué relación sería? ¿Alguien me puede decir? Útil sobre la absorbida. ¿Cómo? Sí, sí. El rendimiento sería la relación entre la potencia en una máquina sea de continua y si le pongo de alterna, las pérdidas en el cobre están dadas por efecto Joule. Es el producto de la corriente al cuadrado por la resistencia, que sería la resistencia del campo, una pérdida, y la otra pérdida de la armadura. Las pérdidas mecánicas serían las pérdidas de rozamiento, y las pérdidas en el hierro sería por corrientes parásitas o por corrientes de Foucault. Eso lo vamos a ver ya. Yo tengo que las pérdidas en el hierro, vamos a anotarlo acá, que es lo que vamos a ver. Perdón, profe. Sí. Dijo las pérdidas en el cobre están dadas por el efecto. Efecto Joule. Joule. Sí. Ah, Joule, sí. Ah, no lo entendí. ¿Y ahí donde habla de I cuadrado es corriente? Exacto. El efecto Joule, la formulita, es I cuadrado por R. Bueno, las pérdidas en el hierro están dadas por las corrientes parásitas, en el hierro, por eso está laminado, corrientes parásitas, y por efectos de magnetización podemos poner. Que en una de alternas sería por pérdidas de histéresis. Bien. Entonces, para todo lo que es máquinas, siempre vamos a estar calculando rendimiento, vamos a estar calculando las pérdidas. Generalmente, estas pérdidas, las pérdidas en el hierro más las pérdidas mecánicas se agloban, se ponen dentro de un bloque y se pueden calcular calculando las pérdidas en el cobre,
las pérdidas en el cobre, y la diferencia entre potencia absorbida y potencia útil. O sea, calculando esta pérdida, haciendo el cálculo de la potencia que absorbo y la potencia útil, puedo determinar, englobar a estas dos en una sola pérdida, pérdidas en el hierro, pérdidas mecánicas, y las puedo calcular muy fácilmente. Bien, ¿qué les parece si ahora vemos cómo, ya que vimos algo de motor serie y tenemos algo de las características? En el motor serie tenemos que a medida que la velocidad aumenta, la corriente por el motor disminuye. Ya que la velocidad aumenta, la corriente por el motor disminuye. Y esta corriente es la corriente que va por el campo en el caso del serie. Entonces me da problemitas de que la corriente del campo disminuya, porque si la corriente del campo disminuye, está disminuyendo el campo magnético que da el par motor, que podría ser también el torque del motor eléctrico. Si copiamos hasta acá, vamos a ver con lo que vimos hasta acá cómo se resolvería un ejercicio con motor serie de corriente continua. ¿Les parece? Ustedes me dicen si puedo borrar. ¿Puedo entonces? ¿Puede borrar? Estoy esperando que Néstor me conteste. Vamos a darle tiempo, que posiblemente esté copiando. ¿Yo, profe, las noticias de hoy? No. ¿Qué pasó? Y no, están hablando del tema de lo que es este aglomeramiento para levantarse gradualmente para después que pase el invierno. Sí. El tema clases, universidades, todo, o sea, para después de julio, agosto, ¿no? Sí, lo que se estaba hablando en un principio era para septiembre. Acá contestó Néstor que sí. Así que bueno, vamos a ver cómo viene. Vamos a hacer un ejercicio. Mira, acá tengo valores de un ejercicio. Vamos a poner una máquina serie, un motor serie. Este motor serie dice que absorbe de la red una corriente de, bueno, es un motor importante, 120 amperes. La tensión de alimentación La tensión de alimentación 280 voltios, o sea que U son 280 voltios. ¿El ejercicio se puede poner con la tensión de alimentación como VCC? Sí, podés ponerlo. Sí. Sí. Después me dice que la resistencia del inducido. La resistencia del inducido es 0,15 ohms. Miren que baja, ¿eh?
0,15 ohms. Y la resistencia de la excitación, resistencia de la bobina de excitación, Es el inductor, ¿no? eso los iba a preguntar. ¿Cuál es el inductor de estos dos? Claro, este de acá. Este es el inductor. O campo también, no lo estamos llamando. Y este que está acá es armadura. Bien. Y bueno, me dice que, bueno, es una máquina serie. ¿Qué otro dato me da? Me dice que esta máquina tiene una potencia. Esta máquina tiene una potencia de 30 kilowatts. Esta es la potencia del motor. Era útil. Muy bien, muy bien. Potencia útil. Bueno, lo primero que les pido es muy fácil, los motores de corriente, todo lo que es máquinas eléctricas. Calculemos el rendimiento. ¿Cómo calcularían el rendimiento? Fórmula de rendimiento, ¿no es cierto? Sí. La potencia útil, acá tenemos el dato. ¿Cómo calculo la potencia absorbida? Y la potencia absorbida tendría que sacar la sumatoria de las pérdidas para sumarla a la útil, pero no sé si se puede sacar con la fórmula de tensión por corriente también. Y sí, porque lo que tenemos que saber, que nosotros tenemos el motor, lo dibujo acá, y yo por ahora lo que me están diciendo, mira, esta es la salida del motor, en el eje, la potencia que está entregando son 30 kilowatts. Acá lo estás conectando a la línea. ¿Qué datos tenés? La tensión de alimentación. ¿Y qué otro dato tenés? Motor serie, absorbe. Mirá. O sea, me está diciendo que está tomando de la línea, está tomando 120 amperes. Y que la tensión de línea es 280 volts. Entonces, como dijiste vos, puedo hacer U por I de la línea, la que absorbe, sería 280 voltios por 120 amperes. Bueno, ¿cuánto les da esa cuenta? 33.600 watts o 33,6 kilowatts. Perfecto. Bueno, potencia absorbida, potencia absorbida. Bueno, ¿cuánto da entonces? 0,893. Quiere decir que el rendimiento es de 89,3
B. Vamos a ver B. Calcular. Me olvidé de dibujar el diagrama. Calcular la fuerza contra electromotriz. Calcular la fuerza contra electromotriz, que nosotros la llamamos E'. Voy a dibujar el circuito acá ahora. Tendríamos que haberlo dibujado al principio. Motor serie. Esta resistencia de campo es 0,05 ohms. Esta es la resistencia de la armadura, 0,15 ohms. ¿Puede salvar, profe? Porque se está por cortar. No sé si puede. ¿Cómo lo salvo? ¿Sabes que no sé cómo salvarlo? Menos de un minuto. Esto es como un... ¿Poner en pausa? No sé. Bueno. Bueno. Vuelvo, chicos. Bueno, voy a volver a dibujar el circuito. Esto era 0,05 ohms. Esto 0,15 ohms. U 280 volts. La corriente 120 amperes. Y lo que tengo que calcular es esto. Calcular E'. Fuerza contra electromotriz. Esta es la alimentación. Motor serie. Está bien, es lo que están haciendo, lo que hicieron, ¿no? ¿Está bien? ¿256 puede dar? Sí, es muy próximo el valor, sí. Es muy próximo a este.
Uy. ¿Qué hice? Bueno, entonces, ¿cuánto me dijiste que daba esta cuenta? 256. 256 voltios, muy bien. Entonces, ya está calculado. Este sería el punto, ¿qué veamos B. punto? B. B. Bien. Néstor pregunta, si hubiera un reóstato, ¿entra también en el cálculo? ¿Vos decís acá en la entrada? Sí. Y bueno, sí, yo te diría, por ejemplo, un ejercicio que te diría qué reóstato tendría que poner si quiero limitar la corriente, en el arranque a tantos amperes, o si quiero limitar la fuerza contraelectromotriz a tantos. Si no, no entraría. Si no, no ¿Y entraría. en la fórmula esa, cómo se incorporaría? ¿En qué parte? Y tendrías acá, en esta ecuación, porque vos qué pondrías acá, el reóstato, ¿dónde lo pones? Acá. Sí, antes de la resistencia de campo. Entonces, ahora te aparecerían acá este U. Y entonces, acá te aparece un R. Entonces, este reóstato variable, estaría, la corriente va a tener este sentido. Entonces, si la corriente va a tener este sentido, esto va a ser positivo, negativo, vas a tener las flechitas en este sentido. ¿Y dónde lo vas a poner? Más I por el reóstato, por R. Entonces ahí limitarías la corriente. ¿Cómo quedaría esto? Esto te quedaría, esta expresión que está acá, Podríamos hacer un ejemplo ahora, ¿no? Con un reóstato, como dijo recién, ¿qué bueno, corriente, qué reóstato tendríamos que poner en el punto C, por bueno, ejemplo, para el... vamos a ver. Nosotros acá tenemos 256 voltios. prima. Ustedes me dicen si borro, por favor. ¿Copiaste, Néstor? Sí, puede borrarlo. Muy bien. Entonces, vamos a ver, nosotros sabemos de que tenemos la fuerza contraelectromotriz, 256 voltios. Entonces, vamos a calcular la corriente, de arranque. Bueno, ¿cómo calcularían la corriente de arranque? En el arranque, ¿cuánto vale? La fuerza contraelectromotriz? 0. Entonces, la corriente en el arranque sería U dividido R de la armadura más R de campo. No. Esta era 0,15 de la armadura, ¿no? La del campo era más baja. Bueno,
La ¿Cuánto? armadura era 0.15 y la de Está bien. excitación 0.05. Bueno, ¿cuánto da esta corriente? Vamos a ver qué corriente nos da. En el momento del arranque. Hasta, Altísima. Pueden ser 1400 amperes. por supuesto. Entonces, mira, tenemos una corriente, o sea, sale volando. Yo te digo que no le ponemos una protección y salimos volando con el motor, con 1400 amperes. Bueno, es una locura, ¿no es cierto? 1400, imagínate, 1400 amperes, elevados al cuadrado y multiplicado por 0,15, la bobina se funde. La bobina se funde. Bueno, ¿cómo limitamos la corriente? Limitar la corriente en el arranque. La corriente en el arranque. Vamos por el circuito. R de campo. R de armadura. Y acá ponemos velocidad 0, RPM, y aquí le ponemos 0 y ponemos un circuito, una resistencia. ¿Cuánto tiene que valer esta resistencia? Que esta resistencia va a tener, esta resistencia es así, de lo cual yo voy a conectar este punto acá, este punto que es la variable, la voy a poner aquí, y acá voy a tener la tensión U. Acá voy a tener 280 voltios. Este punto 3 que está acá es el punto 3 acá, que no lo estoy utilizando. Esperen que voy a cambiar este color. Bueno, yo lo que quiero acá es que la corriente vaya creciendo valores suaves. Entonces me planteo de este lado qué tensión voy a tener y qué corriente voy a tener acá. Entonces planteo la malla que tengo. Y tipo armadura, campo. Y por la armadura más y de campo, esta no la tengo en cuenta, y acá voy a tener la corriente que va a venir acá. Esto me va a producir una caída de tensión. Igual a la tensión. Entonces, podemos hacer la corriente miren, esta resistencia y esta resistencia es 0,15, o sea, ¿cuánto me da el total? Esto me da 0,20, ¿no es cierto? La suma de estas dos. La suma de estas dos, 0 de 20 de ohms. O sea que hasta la puedo despreciar, porque 0,20 de ohms. Entonces,
el valor de la resistencia para el instante cuando esto es 0, yo lo voy a poner como U, la tensión que hay acá, dividido la corriente. Pero tengo dos incógnitas, entonces lo que puedo decir que voy a limitar la I de arranque a 2 amperes. Voy a limitar la corriente de arranque a 2 amperes. Entonces, si yo limito la corriente de arranque a 2 amperes, hago 280 dividido 2 y esto me da 140 ohms. Y tiene que estar a ese valor la resistencia variable. Claro, yo tendría que buscar a lo mejor una resistencia o dos resistencias que me tire en 200 ohms y ponerme en un extremo y ir reduciendo la resistencia. A medida que voy reduciendo la resistencia, este es un juego ya, porque si esta es la corriente, a medida que voy bajando la resistencia, voy aumentando esta corriente. Podríamos armar un buen ejercicio y agregarle un amperímetro acá y agregar un voltímetro y hacerlo paso a paso. A ver cómo se podría implementar. Pero más o menos la idea es esa. Es tener una resistencia de un valor y aparte qué potencia va a tener esta resistencia. Porque a medida que estoy bajando, a medida que yo bajo el valor de la resistencia, ¿qué pasa con la corriente? Va subiendo. O sea, la corriente es U sobre R. A medida que esta resistencia la voy bajando, me va subiendo esta corriente. ¿Y esta corriente hasta cuánto podría llegar? Dijimos que iba a llegar hasta 120 amperes. Y si va a llegar hasta 120 amperes, pero cuando la resistencia está acá, que tengo pleno los 280, pero cuando la resistencia tiene 100, cuando yo estoy aproximando la resistencia y la corriente llega a 80 amperes, tendría que calcular la potencia, es I cuadrado por R, potencia sería 80 al cuadrado por la resistencia que es 140. ¿Y esto cuánto watts me daría de potencia? Es una potencia muy alta esta. ...896 kilowatts. Claro, tengo que buscar... Es muy alto el valor, son 1000 watts. Bueno, no, 896.000 watts. Y claro. tengo que buscar algo, no voy a tener una resistencia acá, tengo que buscar un sistema de arranque. Para esta máquina tengo que hacer un sistema de arranque. Esto es muy sencillo, pero para llevar esto a la práctica tendría que hacer un sistema de arranque que absorba esta potencia, por ejemplo, en un caso extremo, ¿no? Cuando la corriente llega a 80 amperes y por el dispositivo de control estén pasando los 80 amperes. Bueno, bueno, a ver, para terminar vamos a calcular, que habíamos calculado la potencia absorbida, ¿no? Habíamos calculado el rendimiento. Primero calculamos rendimiento, Potencia absorbida. A ver. La fuerza contra electromotriz. No, la potencia absorbida. ¿Dónde está? La útil y la absorbida. Sí, la calculamos acá. Sí. Bueno, voy a borrar acá si están de acuerdo y terminamos el ejercicio calculando las pérdidas. Queda completo. ¿Puedo borrar esto?
Borro. Bueno, vamos a calcular en el mismo ejercicio las pérdidas en el cobre. Que es sencillo. Es de la armadura más el campo, la resistencia de campo. O sea, sería I cuadrado Bueno, hagan la cuenta y tenía que la potencia útil era 30 kilowatts y la potencia absorbida daba esto, ¿no? Entonces, las pérdidas esta da 2880, que sería 2280 watts, 2,28 kilowatts. Entonces, 2,88. da 2,88. Ahí está. Entonces, la potencia absorbida es la potencia útil, lo que se absorbió, la potencia absorbida. La potencia absorbida es esta. Entonces, esto me tiene que dar todas las pérdidas. Pongo las pérdidas en el hierro y las mecánicas, pero estas las agrupo en hierro más mecánicas. Por lo tanto, las pérdidas en el hierro más las mecánicas, vamos a poner que estos son pérdidas en el hierro, más mecánicas. Sería la potencia absorbida menos la potencia útil menos las pérdidas en el cobre. Potencia absorbida 33,6 kilowatts menos 30 kilowatts menos. Bueno, ya tenemos las pérdidas estas en el hierro más las mecánicas. Y ahí terminamos el ejercicio. Hay que hacer esta cuenta. Ay, no tengo con qué hacer acá. 0,72. Eh, 0,72 kilowatts. Sí, sí. Ahí está. Bueno, y ahí tenemos concluido el ejercicio. Bueno, les voy a mandar una serie de ejercicios de máquina serie y máquina paralelo y después vamos a seguir viendo un poquito más de teoría y lo que es el torque, lo que sería el par
que entrega la máquina sobre el eje, cómo calcular eso con la velocidad. ¿Mm? ¿Les parece? Entonces, yo voy a poner en el tablón que mañana nos conectamos. Mañana nos conectamos con, habíamos dicho, laboratorio de mediciones eléctricas, o habíamos Análisis dicho, de circuito. bueno, mañana con análisis, habíamos dicho así, mañana con